Bueno, bendición, querido profesor. Mi nombre es Edgar Melo y vamos a exponer lo que tenemos como grupo número 6. Y a mí me corresponde la epístola del apóstol Santiago. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar en qué consiste la epístola del apóstol Santiago. Como primero, tenemos autor y fecha de redacción. Aquí encontramos que el autor de esta epístola es Jacobo. En griego es Jacobo o Santiago, y él era el medio hermano de Jesús. Y algo significativo en él, en su persona, fue que fue clave en la iglesia de Jerusalén. Nosotros podemos encontrar eso ahí en Hechos capítulo 12, versículo 17 y en Hechos capítulo 15, versículo 13. Entonces, encontramos a Santiago. Hay otras partes de la Biblia que nombran otros Jacobo, pero el único que es pertinente, que escribió esta epístola, es el hermano de Jesús, y lo corroboramos con estos versículos del libro de Hechos. Hay una fecha de redacción y esta carta pudo ser escrita más o menos en el año 40 y en el año 50 después de Cristo. Entonces, eso es lo que podemos ver de lo que es la fecha y la redacción. ¿A quién fue escrita esta carta? Y resulta que los destinatarios de esta carta eran creyentes judíos que habían sido dispersados, posiblemente por el martirio a Esteban, y estaban bajo el imperio de Herodes Agripa, y también podemos ver que había una hambruna terrible. En Hechos capítulo 7, del versículo 31 al 34, vemos este episodio y vemos cómo estos hermanos fueron perseguidos y tuvieron que huir. En Hechos capítulo 12 también encontramos cómo el pueblo era perseguido por Herodes. Entonces, cuando Santiago le habla a estos hermanos, le habla a los hermanos, a las tribus de Israel que están dispersas, y eso lo encontramos en la carta de la epístola de Santiago en su capítulo 1. También vemos un tema principal de la epístola apóstol Santiago, y lo he considerado así leyendo la carta, y es una fe práctica. Cuando leo, los cristianos dependían de su fe, digamos, de su liturgia, y no llevaban a la práctica esa fe. Y leyendo la epístola pude encontrar lo siguiente, pude encontrar estos puntos que me dejan ver cuál es el tema de esta carta. Como primero, en el capítulo 1, encontramos las pruebas y la sabiduría de Dios. También encontramos la palabra de Dios puesta en práctica cuando el apóstol Santiago le decía a los hermanos que debían ser hacedores de la palabra de Dios. También vemos el amor para el prójimo, que si algún hermano tiene una necesidad, no simplemente decir, bueno, tiene su necesidad y ya. Vemos también la obra de nuestra fe, que nuestra fe debe tener esas obras para que sea una fe viva. También nuestra forma de hablar, lo que habla en el capítulo 3 acerca de la lengua. También vemos el fruto de la sabiduría de Dios, que es una sabiduría pacífica, amable, benigna, una sabiduría que no tiene celos ni contiendas. Cuando se tiene esa sabiduría, vemos otro punto que es una vida en santidad. También podemos ver en esta carta
que no hay que desprestigiar a nuestros hermanos, juzgarlos, calumniarlos. También encontramos en el capítulo 4 que Dios debe ser el primero en cada uno de nuestros planes en nuestra vida cotidiana. Y por último, habla acerca de la paciencia y habla acerca de la oración, que la oración eficaz del justo puede mucho. Más o menos eso es lo que puedo ver en la carta, en la epístola del apóstol Santiago a los hermanos dispersos de las tribus de Israel. Hay unas palabras claves. La palabra que yo vi que se repetía mucho, creo que es clave, es cuando dice hermanos. En todo el libro le habla a estos hermanos y podría decir que está mostrando el amor de Dios y con un acercamiento más profundo a cada corazón, sabiendo que Él hace parte de ellos. También vemos la palabra fe. En toda la epístola se puede evidenciar e invita a cada uno de los hermanos a que no viva, a que tenga una fe viva, una fe con obras, reflejando el carácter de Cristo en cada una de sus vidas. Entonces, esto es eh, resumidamente lo que tengo acerca de la epístola del apóstol Santiago. Muchas gracias. El Señor Jesús lo bendiga. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graciela Barajas Cruzado. Y el tema al cual me toca exponer es la primera epístola del apóstol Pedro. Esta epístola del apóstol Pedro, esta carta la escribió a los cristianos perseguidos y dispersos en Ponto Galacia, en Capadonia, en Asia y Bitinia, entre el año 62 y el año 64. Esta epístola nos habla que nosotros somos linajes escogidos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Dice también, habla la palabra, dice que, o sea, Dios nos ha hecho un llamamiento para nosotros vivir una vida santa a través, y nos ha hecho renacer en una esperanza viva a través del Señor Jesucristo. También habla el apóstol en la epístola, y viene y dice que nosotros somos linajes escogidos. O sea, Dios nos ha escogido, nos ha apartado para Él. O sea, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros vivamos una vida santa, para nosotros vivir y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Seguir esas pisadas de Jesús. Jesucristo nos dejó su ejemplo plasmado. Él nunca practicó el pecado. Nos habla también la epístola, dice que nosotros como cristianos debemos de dar buen testimonio. Dar buen testimonio, porque por medio del buen testimonio que nosotros como hijos de Dios demos, muchas otras personas se van a convertir. Dice también la epístola, dice que no debemos de dar rienda suelta a la carne, al deseo de la carne, que debemos tener una buena conciencia, no pagando mal por mal. Dice también que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Y el apóstol Pablo exhorta a los pastores a cuidar de la grey. Dice que los pastores deben de cuidar la grey, no hacerlos obligados, sino que lo que hagan, lo hagan ni por ganancia deshonesta, ni por corrupción, nada de eso, sino que lo que hagan, lo hagan por amor y obediencia a Dios. Dios me los bendiga. Hola a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Regina y estoy por acá dándoles a conocer unos datos importantes que hemos encontrado en la epístola de Hebreos. Esta epístola es conocida como epístola general, tiene 13 capítulos y está en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Vemos que algunos expertos pueden manifestar que
que realmente fue escrita para creyentes, miembros de la iglesia, pero que en su momento estaban viviendo alguna situación difícil, olvidando todo lo que ya conocían por la palabra, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, pues el autor llama la atención a través de una exhortación con amor a la iglesia, a los propios miembros de la iglesia, ¿cierto? Para que tuvieran en cuenta que ya habían dejado sus viejas costumbres, que ya eran cristianos nuevos, renovados, fundamentados en la fe, en una sana doctrina, pero que por alguna situación pues estaban nuevamente regresando a sus creencias anteriores. Con respecto a la fecha de la redacción de la epístola, no hay una fecha pues como concreta. Hablamos de los años 60, 70 después de Cristo, de acuerdo pues como a lo que se habla en ese libro, como algo más equilibrado. Podemos ver aquí también que va destinado a todas las personas que tenían conocimiento de la palabra, pero que en algún momento había menguado su fe, su amor, su pasión, y que reconocían a Jesús, pero no su supremacía, su poder, su majestuosidad, recordándoles que Jesús es más grande que los ángeles, recordándole que es más grande que el universo entero y toda la creación, que Él es el Rey del universo, ¿cierto? Que Él es el Redentor y el Salvador. Ahí se puede centrar lo principal de la epístola, ¿cierto? Que a través de una exhortación con amor, como les decía hace un momento, es la base central que va dirigido a aquellos judíos cristianos. También podemos ver cómo el autor recuerda a estos judíos quién es Jesús, el verdadero Mesías, ¿cierto? Y que para él volver a recordarles todo esto a estas personas, tuvo que recurrir a un discipulado básico, un discipulado que normalmente nosotros le hacemos a una persona que llega a la iglesia por primera vez, ¿cierto? Que desde que acepta a Jesús en su corazón le empezamos a dar esa lechita materna, como decimos, ¿cierto? Pero que ya ellos eran antiguos en conocimiento de la palabra. Entonces, el autor lo que nos quiere decir es voy a recordarles quién es Jesús de Nazaret, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es importante también resaltar que en esta epístola hay algunas palabras claves, fundamentales, a través del libro, como lo que es la fe, Salvador, sumo sacerdote, todo lo que Jesús representa para el mundo entero, todo lo que Él es, por obra y gracia de Dios Todopoderoso. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Ahí un corto resumen de la epístola, basado en que realmente va dirigida a aquellos judíos cristianos que con conocimiento de la palabra de la ley habían menguado en su fe. Dios me los bendiga. Un abrazo.